Muy bien, vamos a dar inicio, entonces, ya inició la grabación. Muy buenas noches, entonces, nuevamente a todos y todas a esta sesión, que ya estamos en la clase 4 del curso de gestión del talento humano, ¿verdad? Les saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras, y estamos ya bastante avanzados en este curso, ¿verdad? ¿Verdad que tenemos con estas 4 sesiones en vivo gratuitas, y luego en la siguiente sesión tenemos ya la quinta, ¿no? La última. A ver, hemos tocado ya varios temitas en estas sesiones, ¿verdad? En las clases anteriores. Hemos hablado de los fundamentos principales en una introducción que hicimos en la primera sesión sobre la labor, el perfil, las funciones, el nivel jerárquico en el que se puede ubicar, los sectores administrativos en los que pueda desarrollarse este gestor de talento humano, ¿verdad? Todo eso lo vimos en la primera sesión. Luego hemos hablado en la segunda de esta gran tarea que tiene y gran responsabilidad también que tiene el gestor, sobre el reclutamiento y la selección, que requiere pues seguir unos pasos a pasos para al final elegir al talento más adecuado o a los, ¿verdad? Porque a veces necesitamos elegir varias personas en una sola convocatoria. Hay diferentes tipos de convocatoria que hemos visto, las convocatorias que se realizan en el sector público, que son bastante estrictas, con ciertas bases legales que siempre se explican al inicio. Eh, Siempre va acompañada de una directiva, de una norma legal en la que se explica el paso a paso de esta convocatoria. En ellas van calendarios, van ciertas responsabilidades repartidas a diferentes personas o sectores o oficinas, ¿no? Y además se explica hasta claramente cuánto van a recibir de sueldo, cuáles son los beneficios que van a tener, el tipo de contrato, inclusive se pone también las bases cuál es el contrato que van a tener que firmar en un futuro, ¿verdad? Quiere decir para que ya, en este caso, el postulante esté ya enterado de todos los pormenores para no tener que en el momento decidir más que elegir ya la institución a la que se quieren vincular, ¿no? La institución privada también tiene sus propias normas y se acostumbra hoy en día también en las diferentes convocatorias privadas, en este caso, de poner ya claramente cuál es el tipo de régimen laboral que va a tener, si va a pasar por un periodo de pruebas, si van a tener con un contrato definido o indeterminado, que generalmente el indeterminado lo tienen ya después de varios contratos de fecha fija, ¿verdad? Para que se puedan involucrar en él. Bueno, y además lo importante de esto es que logremos tener una presencia previa de cómo somos como empresa, para que desde ya los interesados en nosotros puedan involucrarse, convirtiéndose en principio en seguidores, ¿no? Antes de interesados en trabajar con nosotros. Y a todo esto se suma lo que hemos visto en la tercera sesión sobre el clima organizacional y desarrollo y capacitación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante de contratar personas a nuestra empresa no es considerarlas nada más como recursos. Ciertamente sí son recursos, sí somos incluso las personas recursos para nuestra institución público-privada. ¿Por qué? Porque producimos algo. Y de todas maneras tenemos una producción económica dentro de ellos porque tenemos una participación así, ¿no? Bueno, y porque hay una inversión con nosotros, ¿verdad? Igual también, del mismo modo, nosotros tenemos una inversión como gestores, en este caso poniéndonos en caso de la empresa, ¿no? O de la institución pública, somos parte decisiva dentro de ello y por lo tanto tenemos la gran responsabilidad también de retener a estos trabajadores, ¿no? Se sabe que hoy en día es mucho más económico retener al talento, retener al recurso, si quieren llamarlo así, de las personas, de los colaboradores, porque resulta más económico hacerlos crecer dentro de nuestra empresa a estar contratando continuamente y cambiando de personal, ¿no? Y de esto hemos hablado, pues, del clima organizacional, ¿no? Cómo es que tenemos que mantener a esos trabajadores y si necesitamos invertir en ellos, en su desarrollo profesional dentro de nuestra empresa, nos va a salir mucho más económico, ¿no? Y para eso tenemos que organizar este desarrollo, este grupo de capacitaciones que quizá tengamos que tener, ¿no? Dentro de la institución y que a veces nos podemos valer también de algunas instituciones con las que podemos tener cierto convenio o cierta participación de repente a manera de intercambio o de muchas otras modalidades para poder tener de repente algunos capacitadores que puedan tener de modo gratuito y participativo en la empresa, ¿no?
Y si tenemos que invertir, pues que sea justificado, ¿no? Que sea realmente lo que necesitemos, ¿no? Y también esto nos sirve también para premiar un poco a estos colaboradores con alguna asistencia técnica o capacitación dentro de un programa de desarrollo, ¿verdad? Hoy hablaremos de la evaluación. ¿Por qué? Porque en todo proceso, como es el de tener también un talento nuevo o continuador, necesitamos evaluarlo, necesitamos supervisar, si queremos verlo así, sí, pero engloba todo una etapa de control. Habíamos visto que el proceso administrativo involucra la organización, ¿verdad? La planificación, la organización, la dirección y al final el control, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos basados o planificados unos objetivos institucionales, tenemos que ver al final si llegamos a ellos, ¿no? Y de esto se basa pues el tema que vamos a tocar hoy, de la supervisión, pero llamada hoy en día evaluación del desempeño, ¿verdad? Entonces tocaremos algunos temas involucrados con esto. ¿Qué nos dice por aquí Domenico Sieri Estrada? Nos habla de una buena, nos dice él a la letra, una buena forma, cómo podemos evaluar, es decir, darle valor a nuestro desempeño en este mundo, es preguntándonos qué tanto estamos siendo para los demás un beneficio, ¿verdad? Si nosotros notamos que hemos beneficiado a este grupo de personas que las dependen de nosotros y además estas personas se han vuelto muy productivas, ¿no? Y como líderes hemos manejado este grupo, entonces estamos tomando o visualizando el valor que tenemos dentro de la organización, ¿no? Y es la mejor manera de ver nuestros productos, nuestros resultados, nuestros logros, ¿no? Que llamamos así en toda organización. Entonces, por ahí es lo que les comento yo sobre esta frase, pero por ahí me pueden comentar ustedes algo particular también de ustedes o lo que de repente a ustedes les llega en forma personal este mensaje en el chat, ¿no? Que en un ratito los puedo empezar a leer. A ver, entonces voy a esperar que me comenten ustedes acerca de esta frasecita que nos explica, que nos dice la letra Domenico Sieri Estrada, ya que sí que en un momento los voy a leer. Empecemos entonces con la sesión de hoy, que es evaluación del desempeño. Por aquí estamos también poniendo cada uno de los temas que vamos a desarrollar hoy, ¿ya? Entonces, bueno, tienen también este material disponible para ustedes, se les alcanza al Instituto GCAP para que gestione la entrega del material hacia ustedes, ¿ya? Para que puedan repasarlo cuando vean el video o de repente en otros momentos, ¿sí? Veamos entonces de qué se trata este primer tema. Se habla de establecimiento de objetivos estándares, ¿no? ¿De qué se trata el establecimiento de objetivos estándares? De hecho, cuando hablamos de evaluar, hablamos de supervisar, hablamos de controlar, ¿no? Necesitamos para esto basarnos, si vamos a controlar, vamos a supervisar, ¿qué cosa vamos a supervisar? Vamos a supervisar y comparar de que vamos a llegar a esos objetivos trazados en la etapa de la planificación, ¿verdad? Entonces tenemos que visualizar y establecer también objetivos de control, ¿verdad? Y esto es fundamental pues para poder asegurar que una organización opere pues de manera eficiente y efectiva, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Estos objetivos pues van a establecer los estándares de desempeño, es decir, nos ponemos de acuerdo de cómo es que vamos a visualizar ese control, ese desempeño, es decir, los resultados, ¿no? Que se utilizan pues como referencia para poder evaluar el rendimiento de los procesos, de las actividades o de los recursos dentro de la empresa, ¿no? Y poder visualizar a tiempo, sobre todo, algunas desviaciones hacia los objetivos, o sea, algunos problemas que estén ocurriendo dentro del proceso, dentro de la organización, dentro de sus tareas o actividades, que no estemos llegando, de repente a las metas previstas, ¿verdad? Y para esto, pues tenemos que resaltar algunos aspectos de importancia, ¿no? Tenemos que para esto, para poder establecer estos objetivos, tenemos que pensar en producir ciclos rápidos, ¿no? Y es lo que queremos, es la gran importancia que tiene a veces establecer objetivos. Si establecemos objetivos, vamos a poder ver rápidamente que el personal va entendiendo a dónde tiene que llegar. Y si entiende esto, los ciclos van a ser a veces hasta quizá automatizados, ¿no? Quizá tan entendidos que puedan fluir cada uno por sí solo dentro de los objetivos que tiene de manera particular. Además, les va a ayudar también a poder enfrentar un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque además va a haber un acompañamiento
continuo dentro de los objetivos que se van trazando, ¿no? Ahorita vamos a tocar y a ver de qué se tratan específicamente esos objetivos, ¿no? Además, nos va a servir para detectar errores actuales y prever futuros errores, ¿no? Es decir, detectamos a tiempo algunas desviaciones, algunos errores y podemos plantear algo oportunamente, alguna estrategia especial oportunamente para no llegar a que este error se convierta en el futuro en algo más problemático para la institución, ¿verdad? Nos permite además agregar valor a lo que hacemos. ¿Por qué? Porque al momento de trazar un objetivo, cada personal no solo se dedica a hacer monótonamente su actividad o solo por cumplir, ¿no? Sino que además lo tiene bien interiorizado de que forma parte de objetivos generales de la institución. Es decir, que depende de mi trabajo en la realización de otros trabajos y además del objetivo general. Es decir, creamos valor a la actividad que hacemos, ¿no? Y se lo recordamos a cada momento a los trabajadores. Nosotros como gestores tenemos que estar acompañando en esto. Y una de esas es también hacerles ver de que son valiosos en la tarea que hacen porque involucra otras tareas más, que generalmente se concadenan, ¿verdad? Porque hoy por hoy saben que todo es trabajo en equipo, es decir, que si no trabajamos nosotros, los resultados por ahí nos pueden ir fallando y puede involucrar las tareas de otras personas o de otras oficinas. Y además porque tener ordenado los objetivos generales y por ahí reflejados en objetivos específicos dentro de cada oficina, va a poder facilitar también la delegación y el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque se van a poder entender muy bien las funciones y actividades específicas que realiza cada uno, ¿no? Y de esta manera, si él, en este caso, el gestor, que tiene múltiples funciones, seguro por la jerarquía que tiene, no puede realizar alguna tarea rápidamente, uno del equipo podría no suplirlo al 100%, pero sí podría encargarse específicamente de algunas tareas porque va a poder entender globalmente lo que requiere su oficina, ¿no? Es decir, va a poder conocer otras funciones también. Esa es una de las ventajas de trabajar en equipo porque todos van a conocer sus funciones, ¿no? Inclusive se comparte un documento entre todos sobre todas las actividades que van realizando, ¿no? Entonces van leyendo y conociendo, y como la comunicación también es constante, van conociendo por ahí un poco al detalle de las tareas que hacen otros, ¿no? Y por ahí en algún momento se pueden involucrar de manera de ayuda, mucho mejor todavía, porque adquieren de por sí con esta ayuda una experiencia que les ayude en cualquier momento a poder recibir específicamente esa tarea a manera de delegación, ¿no? Entonces estamos claros de que establecer objetivos estándares en base a una evaluación del desempeño, que es supervisar, necesitamos conocer ese valor importante que tiene esta actividad, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de objetivos SMART? ¿No? Porque hoy se hablan, así como hablamos de dispositivos SMART, de herramientas SMART, ¿no? Involucradas a la inteligencia artificial también muchas de ellas, en los objetivos también nos referimos pues a esta palabrita, ¿no? SMART, que significa pues inteligente, ¿no? Los objetivos en realidad SMART en la gestión del talento humano pues son metas formuladas para ser claras, ¿no? Para que sean muy, muy entendibles, ¿no? Y que sean fácilmente difundibles a los demás, ¿no? Y además porque tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables también, realistas, ¿no? Entonces son estas justamente las características que tiene este tipo de objetivos. ¿Por qué le decimos SMART también? Porque cada una de estas palabras viene de un inglés, en realidad pues de un acrónimo, ¿no? Donde cada letra significa una palabra. En este caso, la S va a ser specific, M va a ser mesurable, ¿no? Que es medible para nosotros. La A en el inglés también es achievable, que es alcanzable. El otro es relevant, que es relevante, y después temporal, ¿no? Que se refiere al tiempo, a que está involucrado con un tiempo. Pero viendo a ver un ejemplo para cada uno de estos, podemos decir pues que si hablamos de un objetivo que necesite ser específico, nos referimos a que tiene que ser claramente definido, ¿no? No puede haber ambigüedades, no podemos decir vagamente lo que queremos, tenemos que ser muy exactos en lo que queremos transmitir, y mucho más porque tenemos que transmitirlo a todo el equipo, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que queremos reducir la rotación del personal
en el área de ventas. Bueno, ahí estamos siendo claros. No queremos que haya mucha rotación de personal en el área de ventas. Por ahí estamos siendo específicos, ¿no? Pero tenemos que agregarle algo más. Tiene que tener alguna expresión que me indique algún tipo de medida, es decir, que puedo medir, que sea medible, ¿no? Y esto se debe poner, cuantificar, en este caso, una definición que pueda medir de manera cuantitativa, ¿no? El progreso o el éxito de lo que quiero especificar, ¿no? Lo que quiero poner claro, ¿no? Por ejemplo, si quiero reducir la rotación de personal en el área de ventas, puedo decir que quiero reducirla a un 15%, ¿verdad? Y con esto ya estoy manifestando una cantidad, ¿no? Que en este caso es totalmente medible, el porcentaje, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que sea también alcanzable, es decir, que debe ser posible de lograr, ¿no? Con los recursos pues, que tenga la organización, la empresa o la oficina, dependiendo qué es lo que estoy delimitando como objetivo SMART, ¿no? Si estoy queriendo reducir la rotación de personal a un 15%, que es lo que estaba planteando como ejemplo, ¿cómo puedo decir, además, que para que sea alcanzable, puedo explicar cómo es que lo voy a lograr, ¿no? Mediante, por ejemplo, mejoras en el clima laboral y acompañado con programas de retención, ¿no? Entonces, con eso ya le he dado una razón más que me explique que va a ser alcanzable, ¿no? Además, tiene que ser relevante, dice, ¿no? Dentro de las características que tiene el objetivo SMART, me dice que tiene que ser relevante. Es decir, que deben estar, pues, alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Es decir, no me puedo salir de lo que estoy, de lo que he planteado al inicio, ¿no? En mi etapa de planificación, ¿no? Si quiero reducir al 15% la rotación de personal de ventas, mejorando el clima laboral y programas de retención, bueno, ¿para qué? Pues para aumentar la estabilidad del equipo y mejorar las ventas anuales. Entonces esto lo hago mucho más relevante, le doy mucho más importancia a este objetivo, ¿verdad? Y además tiene que ser temporal, es decir, me tiene que manifestar el objetivo, me tiene que manifestar un tiempo, un plazo en el que lo voy a lograr, ¿no? Si quiero reducir, bueno, lo que estoy mencionando, puedo mencionarle que lo quiero lograr pues en 6 meses, ¿no? Entonces, siguiendo con el ejemplo, podría decirles que el objetivo SMART completo, refiriéndonos al ejemplo particular que les he dado en cada caso, que sea específico, medible, alcanzable, relevante y además temporal, diríamos, por ejemplo, reducir la rotación del personal en el área de ventas en un 15% en los próximos 6 meses, mediante una implementación de un programa de bienestar y desarrollo profesional, mediante mejoras en el clima laboral y programas de retención. Entonces ya con esto estaría completo el objetivo SMART, porque estoy explicando, mediante el objetivo, que va a ser, en este caso, que es específico, es medible, es alcanzable, relevante y además me demuestra un tiempo, es decir, que es temporal, ¿no? Entonces, bueno, estamos claros que tenemos que tener objetivos, ¿no? Claros para esta evaluación del desempeño y además que tenemos que pensar en qué es lo que vamos a medir, ¿no? ¿Qué aspectos voy a medir? ¿No? En sus trabajos, por ejemplo, en los que estamos involucrados por ahí en algún tipo de trabajo. Siempre estoy viendo que tengo que medir algo, ¿no? En los estudios tengo que medir, bueno, al final tenemos que aprobar cuando estamos involucrados en la universidad o en institutos, en algún nivel de estudio, en una maestría, en un posgrado, ¿no? En algún tipo de estudios superiores, pues tengo que salir aprobado, ¿no? ¿No? Entonces tengo que lograr este objetivo de salir aprobado. Por ahí, bueno, ¿y cómo lo mido? Lo voy a medir cuantitativamente con notas de evaluaciones, que en este caso siempre se evalúa de 0 a 20 en nuestro país, ¿no? En otros países de 0 a 10, la nota probatoria en algunos casos es 11, en otros casos es 13, en el caso de 0 a 20, ¿no? En el caso de 0 a 10, en la nota probatoria me parece que es 6, ¿no? Entonces se mide también eso y tengo objetivos claros en esa parte, ¿no? Si alguno de ustedes ha trabajado alguna vez en ventas, ¿no? Porque creo que es bastante común trabajar en ventas, yo diría que es un lugar que todos tenemos que de todas maneras involucrarnos alguna vez, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora pues tenemos que vender, ¿no? Vender nuestros servicios, vender algún productito por ahí si somos emprendedores, vender algún tipo de servicio también, pero también vendernos a nosotros como profesionales, ¿no? Entonces por ahí también tenemos que
evaluar. ¿Qué cosas dirían ustedes que podrían medir? A ver, así, con lluvia de ideas, a ver, así no nos equivoquemos, ¿ah? Quisiera su participación, a ver, ¿qué podemos medir? Por aquí les estoy ayudando con algunos 6 ejemplos, pero por ahí especifíquemelo un poquito más, ¿no? ¿Qué podrían medir en las diferentes actividades en las que están involucrados? Si por ahí alguno de ustedes, porque me parece que algunos me han comentado alguien que recién están salidos de la educación básica, pues también pueden medir algún objetivo que tengan en sus hogares, ¿verdad? Entonces, por ahí si es que no están involucrados en un trabajo, bueno, podríamos ponerme en ese ejemplo también. A ver, ¿qué podrían medir en, en su ambiente laboral, estudiantil o de casa? A ver, menciónenme por ahí dentro del chat, que los voy a empezar a leer en este momento y debo tener ya 2 comentarios por cada uno de ustedes. Uno es el comentario sobre la frasecita que nos dio Domenico Sieri Estrada, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que podríamos medir? A ver, voy a leerlos. El tiempo de venta que voy a vender un producto específico. Ya, le entiendo a Catherine que se refiere al tiempo en el que logra la venta, ¿verdad? A eso supongo que se venta. Ya, ¿está bien? Sí, es a veces una cosa que necesitamos medir porque en ese momento nos damos cuenta pues que cuánto tiempo necesito yo abordar al cliente o a la primera persona interesada para poder lograr al final una venta, ¿no? Sí, es algo que sí, claro que sí, que se puede medir. ¿Qué nos dice Gabriela? Gabriela dice, disculpe, profe, en ONG, ¿qué aspectos puedo medir, ya que brindamos ayuda social con tareas dirigidas y talleres para niños y jóvenes? En un taller, en actividades como estas que son por ahí de repente algún tipo de ayuda psicológica, puede ser de repente la que están dando, Gabriela, y quiero entender de que, o puede ser un tipo de capacitación de educación específica sobre algunas áreas, o puede ser algún tipo de repente, de terapia, ¿no? En la que de repente hacen algunos talleres activos para poder de repente ayudar en la personalidad de los usuarios, en este caso de jóvenes y niños, ¿no? Pero en cualquiera de las dos formas a las que podrías referirte, Gabriela, y siendo ONG, porque una ONG es una organización no gubernamental y sin fines de lucro, ¿no? Entonces no hay algo que se venda concretamente ahí, ni siquiera un servicio, ¿no? Incluso pues las ONGs tienen que al final demostrar de que no han tenido ganancia fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque todo tiene que ser utilizado, ¿no? Las ganancias que tienen se tienen que repartir o representarse también en sueldos, en salarios, remuneraciones, gastos o servicios, ¿no? Por ahí es el balance que tiene la ONG, es decir, no demuestra alguna ganancia específica, ¿no? Pero a ver, entiendo que cualquiera de los dos talleres, que puedan ser unos talleres de repente de personalidades, de terapias psicológicas, o pueden ser algunos talleres involucrados con algún tipo de área educativa, ¿no? Ya, bueno, en cualquiera de los dos es un servicio. Pero sí tienes que medir qué tanto te resultó, porque de hecho que tienes objetivos que te dicen que tienes que llegar a ellos, que tienes que conseguir ciertos tipos de competencias que tienes que lograr en ellos, ¿no? Por ejemplo, si quieres de repente iniciar a los niños en el desarrollo de matemáticas, ¿no? De repente quieres desarrollar en ellos una habilidad matemática, ¿no? Entonces tengo que lograr que ellos comprendan, ¿no? No solo que desarrollen ejercicios, sino que además desarrollen problemas matemáticos, ¿no? Entonces trabajo con ellos de repente en sus capacitaciones, lecturas, comprensión de lectura, ¿no? Porque también eso involucra las matemáticas, y luego evalúo, ¿no? Y evaluar a ellos significa que estamos evaluando también el desempeño, en este caso, del capacitador, del acompañante, del tutor, ¿no? O del psicólogo de repente, ¿no? Entonces, evaluando y con encuestas a ellos, evalúo también mi desempeño, ¿no? A ver si a eso te refieres, yo sé. Tengo estas 2 participaciones, supongo que voy a tener un poco más, ¿no? Realizamos por turno, ya, sí, es así. Entonces entiendo que sí o sí tienen que tomar evaluaciones, no tanto por evaluar el resultado de los niños para poderles enseñar más, sino para que se evalúen ustedes mismos también, ¿no? Como docentes quizá. Bueno, a ver, aquí les he puesto algunos ejemplos que se pueden medir, ¿no? De hecho, que vamos a especificar algunos un poco más, ¿no? Pero en líneas generales, puedo medir, por ejemplo, o trazar ejemplos de objetivos estándares en la parte de reducción de costos, ¿no?
¿Por qué? Porque tengo que establecer un objetivo estándar para poder reducir la parte de los costos operativos, por ejemplo, si quiero ser específico, en un cierto porcentaje durante un periodo específico, ¿no? Esto podría, pues, incluir la reducción de algunos gastos generales, algunos costos de producción o mejoras de la eficiencia energética, por ejemplo, en la disminución de costos de operación, ¿no? Por ejemplo, si quiero un objetivo que sea para reducir costos, podría decir que quiero reducir costos de la materia prima en un 20%. Suena como que, uy, de repente voy a comprar eh, una materia prima más económica, o sea, la materia prima con el costo más económico porque quiero de repente una de menor calidad, ahí sí tenemos que tener cuidado. No tengo que arriesgar la calidad que siempre ofrezco, ¿no? Entonces, reducir los costos de materia prima en un 20%, ¿cómo? No reduciendo la calidad, sino comprando directamente, por ejemplo, a la fábrica, ¿no? Y ese sería un objetivo específico y además medible, ¿no? Y realizable, ¿no? Si la empresa, claro, puede comprar directamente a la fábrica. Esto quiere decir que de repente requiera una movilidad para poder recurrir a ella, porque estoy seguro porque no compran poca cantidad, no tienen que comprar una cantidad considerable para poder tener esta reducción de costo. Además, mejora el tiempo de respuesta, ¿no? Establecer un objetivo para mejorar, en este caso, el tiempo de respuesta en la atención al cliente, por ejemplo, en el procesamiento de pedidos, en la resolución de problemas, ¿no? Que son bastante útiles, en este caso, para las ventas o para la atención de usuarios o de clientes, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, eh, a ver, reducir el tiempo de espera en la atención del cliente de 48 horas a 24 horas, ¿no? Entonces, quiero esto, pues tengo que manifestarlo a mi grupo. Si estoy gestor de talento humano de la área de ventas, por ejemplo, le tengo que manifestar que esto vamos a lograrlo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr de repente contratando más personal o reduciendo mejorando una estrategia en la que podemos abordar más rápidamente, ¿no? De repente con algunas respuestas más concretas en el momento que nos conectemos con ellos mediante los diferentes medios de comunicación como el chat de las redes sociales o del WhatsApp del canal o diferentes lugares donde ellos lancen sus preguntas, ¿no? Y abordando de repente, sacando con ellos alguna cita telefónica o algo que sea más directo, ¿no? Para que podamos abordarlo de esta manera rápidamente. Mejorar la calidad. ¿A qué nos referimos con mejorar la calidad de un producto o servicio, ¿no? Y para establecer estos objetivos de mejora de calidad del producto o servicio, se puede reducir el número de productos defectuosos, en este caso por lote de producción, si se trata de productos físicos, ¿no? O también se puede aumentar la satisfacción, en este caso del cliente, o también mejorar la precisión de la entrega de estos productos. De esta manera mejoramos la calidad o del producto o servicio concretamente, o de la experiencia de compra que puedan tener, ¿no? Que es en este caso de la entrega oportuna de los productos, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, si tenemos un cliente frecuente que siempre nos está comprando por ahí materiales de sillas, mesas, que siempre somos por ejemplo, fabricantes de escritorios, de sillas, ¿no? Para las oficinas, y de pronto tenemos un cliente frecuente y nos dice, pues, que tenemos un grupo que son de repente diseñadores de área, están muchos tiempo sentados en su oficina, ¿no? Y tienen que tener la comodidad para poder crear en este caso, ¿no? Y están por ahí sufriendo muchos con dolores de espalda, dolores de cuello, ¿no? Y no toman buena postura porque no tienen una silla muy cómoda, ¿no? Entonces quisieran ellos tener algo mejor cómodo para sus trabajadores en el área de diseño. Bueno, y si son mis clientes frecuentes, pues pienso en ellos, los analizo un poco, de qué se trata, me cuentan de qué trabajan y les ofrezco la fabricación de unas sillas ergonómicas, ¿no? Justamente para que mejoren la calidad de la experiencia de su producto. Entonces, y trazo este objetivo, ¿no? De poder mejorar la calidad de mis sillas, bueno, sin alterar las otras que de repente me están comprando también para otros usos, pero mejoro y creo una línea de un nuevo diseño, en este caso, para un tipo de sillas, ¿no? Que son las que fabrico. Y mejoro en este momento mi calidad, ¿no? ¿Qué más? Si pienso en el cumplimiento normativo, voy a
pensar en establecer objetivos para garantizar el cumplimiento oportuno, en este caso, de regulaciones, ¿no? De entregas de repente a los fiscalizadores sobre reportes que tengo que hacer mensualmente, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, asegurar que se cumplan los estándares de seguridad laboral, ambiental o de calidad establecidos por las autoridades reguladoras, ¿no? Entonces comienzo a ver, y tengo que analizar para esto qué tanto puedo hacer para ofrecer esa seguridad laboral de mis trabajadores y ambiental, ¿no? Entonces tengo que por ahí medir, buscar las líneas en las que tengan un poco más de riesgo físico y velar por ellos, ¿no? Por ahí que las personas, por ejemplo, que utilizan mucho tinte para las teñido de las prendas de vestir, de repente tengo que mejorar las mascarillas de protección para estos productos tóxicos, ¿no? Entonces, de esa manera mejoro la seguridad de mis trabajadores, ¿no? Entonces, si quiero mejorar el cumplimiento normativo, también tendré que velar por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque las normas me piden que tenga protegido a mis trabajadores para la utilización de productos tóxicos, ¿verdad? Entonces, también estoy cumpliendo con las normas si me preocupo por la seguridad laboral y ambiental, sobre todo, ¿no? ¿Qué más? Si pienso en la optimización de procesos y quiero establecer objetivos para mejorar la eficiencia de los procesos administrativos, puedo, por ejemplo, decir, como ejemplo, puedo explicar, por ejemplo, trazarme un objetivo donde me diga, pues, que la simplificación de los procesos se va a reducir a una disminución de un 50%, ¿no? De tal manera de que evalúe por ahí algunos tiempos muertos, ¿no? Y pueda implementar, de repente acompañado con tecnologías, de repente de automatización de tareas repetitivas, para poder entregar documentos de repente que me solicitan mis empleados en la mitad del tiempo solicitado, ¿no? De repente ayudándome con la intranet, ¿no? Con alguna plataforma donde ya tenga la facilidad de que los trabajadores pueden descargar sus propios eh, pedidos de algunos documentos que pueden ser fácilmente descargables, como las boletas, ¿no? Como algunos certificados, como algunas constancias también, ¿no? Que se pueden automatizar estas tareas. Entonces, de esta manera puedo optimizar algunos procesos de entrega, ¿no? ¿Qué más? Si pienso en el desarrollo del talento humano, ¿no? Y quiero establecer objetivos para el desarrollo y la capacitación del personal, podría pensar en un objetivo como, por ejemplo, decir, aumentar el porcentaje de empleados capacitados en determinadas habilidades, ¿no? Y de esta manera, pues, mejoro la retención del personal clave, en este caso de algún tipo de personal que necesito retenerlo por bastante tiempo y además hacerlo crecer dentro de la empresa, y aumento así la satisfacción laboral, ¿no? Que es algo que se necesita mucho hoy en día cuando hablamos de personas como talento, no como recurso. Bueno, y ahora, si pienso en que tengo que supervisar, tengo que evaluar, tengo que medir, tengo que pensar en cuáles serían esas métricas, esos indicadores que me llevarían a medirlos exactamente. Es decir, tengo que pensar en estos indicadores clave de desempeño. ¿Y qué son? Que justamente son indicadores que me van a indicar cómo medir, ¿no? Son cuantitativamente hablando como métricas, ¿no? Utilizadas para evaluar el rendimiento de la organización en sus diferentes áreas, en sus diferentes sectores, ¿no? Estos indicadores pues van a proporcionar una medida expresada en cantidad, es decir, en números, ¿no? Entonces, veamos alguna de ellas. Acá hay un ejemplo, hay varios ejemplos de KPIs, ¿no? Verán ustedes que tenemos estos grandes indicadores de desempeño, estas métricas expresadas en las diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí área de marketing, ¿no? Vamos a tocar una de ellas. A ver, el área de ventas, ya, vamos a ver el orden en el que están puestos aquí. Hablamos de ingresos totales. Sí, en ventas nos interesa tener los ingresos totales por ventas. En este caso van a estar expresados por dinero, ¿no es cierto? Por soles, por dólares, por euros, ¿no? Por pesos, ¿no? Entonces, estas son las cantidades que me van a decir cuánto ingresa de dinero por ventas, los llamados ingresos totales. ¿Qué más? Los números de ventas realizadas, es decir, son cantidades, son expresadas en unidades de productos o unidades de servicios
que me van a representar estas ventas realizadas en un tiempo. No puede ser en un mes, un bimestre, un trimestre, un semestre, de repente, o en el año, ¿no? Y si además estas se expresan en varios meses, me va a permitir incluso conocer el valor promedio de ventas expresados como ingresos o como cantidades, ¿verdad? Entonces esto me va a ayudar a crear por ahí algunas proyecciones también que me van que van a ayudar, en este caso, a presentar un reporte a la más alta dirección para que ellos tomen algunas decisiones importantes en finanzas, en contrataciones, en compra de maquinaria, en publicidad, ¿verdad? Entonces, estas cantidades son importantes para las tomas de decisiones futuras, ¿no? ¿Qué más? Las tasas de conversión de leads en ventas, ¿no? Que hoy en día pues necesito saber si se convierten o no estos ciertos leads, si se convierten o no en ventas. O de repente se quedan nada más para mantener esta comunidad conectada conmigo y que en cualquier momento o me compren o me recomienden, ¿verdad? Retención de clientes. Hoy sabemos pues que es importante conseguir nuevos clientes. Eso sí se sabe que es importante conseguir con ciertas campañas especiales, conseguir nuevos, ¿no? Pero también es importante, diríamos que mucho más, retenerlos. ¿Por qué? Porque si yo creo un grupo de personas que siempre me está siguiendo, que me ha comprado alguna vez y que por ahí le estoy dando consejos de cómo mejorar el producto que le he dado, o mejorar el producto, el servicio que está siguiendo conmigo, de repente algún producto complementario, de repente a lo que ya le di al comienzo, pues le va a interesar siempre continuar con nosotros, ¿no? O por ahí se doy algunas recomendaciones de cómo se usa este producto, cómo se conserva, cómo se mantiene, o algunos consejos que acompañen a este producto o servicio que les he ofrecido, les va a interesar seguir con nosotros. Y nos va a facilitar, si nos sigue, si los retengo como clientes o como usuarios o como comunidad, ¿no? Entonces van a poder comprar después algún otro producto que ofrezcamos o nos van a recomendar, ¿no? Esto es en ventas. En marketing, pues es importante medir el tráfico del sitio web, ¿no? Como gestores de talento a veces tenemos que medir los resultados del área de marketing, ¿no? ¿Y cómo los medimos? Los medimos justamente por el tráfico del sitio web, quiere decir que si se maneja muy bien, muy buen porcentaje ahí, quiere decir que están saliendo buenos resultados del trabajo que hicieron las personas que trabajan en la área de marketing, ¿verdad? También el número de generados, el costo de adquisición también, los clics por campañas en correo electrónico, ¿no? Que a veces no son tan fáciles verlas, porque a veces nosotros entramos a una página de Facebook, Instagram o TikTok y podemos ver fácilmente la cantidad de corazones, de me gustas o de comentarios que puedan tener, sí, y esos los podemos ver nosotros fácilmente, ¿no? Pero los clics de campañas por correo electrónico solo lo ven las personas que lanzaron esta campaña, ¿verdad? En los correos, que a veces abrimos nuestro correo y estamos llenos de publicidad sin que lo solicitemos, pero es que esto está siempre vinculado a nosotros por las preferencias, ¿no? Y esto lo tenemos pues los que tenemos nuestros correos personales, pero los correos institucionales pues sí no tienen esto, ¿verdad? ¿Qué más? En finanzas es importante medir para poder evaluar el área de finanzas y todas las personas que están involucradas en esto, medir por ahí el margen de beneficio bruto y neto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a poder conocer esta ganancia que se tiene entre el ingreso bruto y al final descontado y convertido en neto, ¿verdad? El flujo de efectivo, el ratio de liquidez nos va a ayudar a poder entender si contamos con dinero inmediato para gastos justamente próximos, inmediatos, oportunos, no diarios, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a medir, en este caso, el flujo de liquidez y ratio de liquidez, ¿no? El ratio de endeudamiento nos va a permitir saber si podemos hacer una compra con financiamiento, ¿no? De repente necesitamos comprar nueva maquinaria, pues también, ¿no? En el área de recursos humanos, por ejemplo, es importante medir la rotación de empleados, ¿no? Y los resultados que provocó esta rotación. ¿Quién decide la rotación de empleados? El Departamento de Recursos Humanos, el área de gestión del talento humano, ¿no? Estas áreas son las que nos permiten decidir si se rota o no, ¿no? Es la que al final a veces quizá no decida, si es que no le dan la facultad de decidir, pero sí es la oficina que dice si es conveniente cambiarlos esta área o esta otra, ¿no? Y quien decide el sí o el no al final, pues la alta jerarquía quizá, ¿no? Pero bueno, dependiendo en qué área está. Si
el área de recursos humanos está en una gerencia o de gestor de talento humano también ocupa una gerencia, sí es muy probable que tome la decisión, ¿no? Entonces, esto es importante también medirlo para ver los resultados que tiene esta área, ¿no? El costo de contratación por empleado es algo que se tiene que conocer incluso. No es tanto evaluativa, pero sí para conocer por qué, porque de esa manera podemos saber qué tanto personal necesitamos contratar, ¿no? De acuerdo a la producción de cada uno que podría tener, para poder incluirlo de repente en una nueva contratación para de repente atender, pues, ¿no? Para quizá atender un nuevo pedido mucho mayor de lo acostumbrado, ¿no? Que por ahí nos va a indicar también el área de operaciones de qué tanto, en qué tiempo se cumple la entrega o la producción de una cierta cantidad de productos también, ¿no? En operaciones, por ejemplo, se suele medir también la cantidad de productos defectuosos, ¿no? Si esta cantidad de productos defectuosos está en aumento, quiere decir que algo pasa en esta área, ¿no? Y que no está cumpliendo con el desempeño real de esta área de operaciones. La porcentaje, en este caso, de productos defectuosos, bueno, siempre podemos tener una cantidad aceptable, una merma aceptable mínima, ¿no? Pero nunca debe estar en aumento. Podría estar en una línea totalmente horizontal, pero nunca en crecida, ¿verdad? El servicio al cliente, que es lo que vamos a medir, por ejemplo, a los chicos que hacen call center, a los que se comunican directamente con clientes de repente en sala también, ¿no? O en el área propiamente de ventas a presenciales, ¿no? Que se hacen en un mostrador o lo que fuera, ¿no? Entonces, en ellos, ¿qué tenemos que medir? Tenemos que medir el tiempo de respuesta del cliente, ¿no? ¿Qué más? Podemos medir también el índice de satisfacción, ¿no? Cada empleado, a veces requerimos que de manera anónima las personas sugieran su atención, ¿no? Y sepan además quién lo atendió, porque ellos siempre se identifican los vendedores, sobre todo los que están en sala, los que están en piso, o en área directa personal con el cliente, pues siempre tiene que estar con su identificación, o su fotocheck, o su mica, que lo identifique, ¿verdad? Y de esta manera, pues, tenemos que conocer también la opinión de los usuarios, ¿no? De manera anónima podemos pedir una encuesta de ellos. Y esto pues que no asuste tampoco a los empleados, ¿no? A los vendedores en este caso, sino que tienen que saber ellos que para poder apoyarlos en su desempeño tenemos que saber cómo lo visualizó en este caso el cliente, ¿no? ¿Qué reflejó? No necesariamente este es un mal vendedor, sino que en ese momento quizá reflejó esto, ¿no? Reflejó de repente una mala atención o un desgano porque de repente estuvo abrumado con alguna exigencia de la empresa o con un problema personal de afuera, ¿no? Entonces, por ahí también tenemos que ser ciertamente flexibles, ojo, ¿no? No todo lo que dice el cliente a veces tiene que ser tomado como crítica totalmente aceptable, ¿no? Pero tenemos que también tener cierta flexibilidad de lo que estamos leyendo, ¿no? Y preguntarnos por qué pudo haber ocurrido esta, esta opinión de repente desfavorable, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que andar con mucho cuidado con todos en realidad, de todos los indicadores que a veces desempeñan, ¿no? Siempre tenemos que preguntarnos por qué se está llegando a esto, ¿no? Y si vemos que están dando buenos resultados, pues premiar, ¿no? Premiar y por ahí celebrar estos logros, ¿no? Aquí tenemos algunos KPIs más conocidos en ventas para poder monitorear. Digamos que es el área un poco más cuidadosa que tenemos que tener, ¿no? Porque es al final el área que tiene más contacto directo o último con el cliente y quien es al final quien recibe la respuesta de venta positiva o negativa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta área y siempre tenemos que estar un poco detrás de ellos para apoyar, ¿no? Ahora, dentro de los indicadores de la aplicación de indicadores de desempeño, tenemos por ahí un procedimiento particular que podemos aplicar, ¿no? Bueno, aquí estamos poniendo que para poder conocer y empezar a evaluar, tenemos que poder ahí pensar en una entrevista previa, ¿no? Tenemos que pensar en una consulta que tenemos que tener del área a la que vamos a supervisar, ¿no? Hay que observar incluso, hay que observar lo que está ocurriendo en el área. Por ahí, si tengo que tener una entrevista o una consulta, pues será de repente con algunos personajes claves del área que voy a supervisar, ¿no? O de repente el líder del equipo, ¿no? O algunas personas claves de ella. De repente cojo al mejor trabajador del mes
o de la semana que me pueda dar algunos comentarios o algunos alcances, ¿no? Y además tengo que observar el trabajo, ¿no? Además tengo que inspeccionar algunos documentos que necesito y que me indiquen de manera objetiva lo que está ocurriendo con esta área, ¿no? Me van a reportar de repente algunas estadísticas de algo ocurrido en ella, ¿no? Por lo menos de las actividades importantes. Si tengo que hacer un cálculo, recálculo de esto, pues también necesito considerar, ¿no? Y al final siempre tengo que terminar con un resultado claro y con algunas recomendaciones, sobre todo que van acompañadas siempre de una retroalimentación, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de supervisión, podemos referirnos también a auditorías, ¿no? De hecho, que las auditorías y supervisión, los dos son un proceso sistemático de revisión, pues, y evaluación de ciertos procedimientos, operaciones específicas de alguna área de la institución o de repente de toda la organización, ¿no? La auditoría requiere más el cumplimiento legal de ciertas normas que nos dicen cómo hacer el paso a paso, ¿no? Las supervisiones cuando son fiscalizadoras también, ¿no? Dependiendo también que si es una, por ejemplo, supervisión externa, que a veces viene ya de manera inopinada, o sea, no avisada, ¿no? Y repentina, pues sí, tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Y sí pueden venir ya a veces preparados a sancionar también, ¿no? Y pues tenemos que estar preparados para esto, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos siempre son revisiones de lo que hacemos, ¿no? A veces viene para supervisar a cierta área específica de la organización, como también puede venir a todas. Ahora, cualquiera de las dos siempre tiene que cumplir tres características principales, ¿no? Son tres. Una, que sea objetiva, es decir, que se base en hechos reales y no en lo que le están voceando o diciendo, ¿no? Si le están avisando por ahí que algo está ocurriendo en cierta área o en cierta empresa, pues tendrá que recoger primero algún informativo, alguna estadística que le diga que algo puede estar pasando, ¿no? Y no dejarse llevar nada más por lo que le dice, ¿no? Entonces tiene que basarse en hechos reales y sustentar todo con evidencia, ¿no? Tiene que ser además sistemática, es decir, que se ejecute siguiendo un orden lógico y un conjunto de procedimientos técnicos pegados a las normas legales, ¿no? No podemos salirnos de esto. Si tengo que revisar o supervisar de manera interna a un área específica, ¿no? Puede estar, sí, de repente pegado o vinculado con alguna norma legal externa, pero si es interna, necesariamente tiene alguna normativa legal o un reglamento interno de la institución. Entonces tenemos que hacerlo según el paso a paso que anuncia ahí, ¿no? Y en ese orden que me están pidiendo dentro de la base legal interna que tengo, ¿no? No lo puedo hacer con mi libre albedrío, propia decisión, mi propio criterio. No, tengo que hacerlos de acuerdo a lo que está estipulado en mi norma legal, ¿ya? Eso es de manera sistemática. Cuando es una auditoría, pues requiere mucho más y eso sí tenemos una reglamentación externa, ¿verdad? Universal, ¿a qué nos referimos a que sea universal? Porque al momento de que se va a regir a principios o a normas legales establecidas de manera interna o externa, de hecho que siempre se van a vincular y se van a establecer para todos, no solo para una parte de la organización. No porque el almacén esté ligado al control, en este caso, de los recursos materiales de la institución, y donde de repente hayan jerarquías también dentro de ellos, de repente un encargado de almacén, de repente hay un encargado de las compras que también tenga que ver ligado con el almacén o que tenga responsabilidad sobre el almacén, y sean ellos de repente supervisores o sean ellos de repente gerentes, y a ellos no se le va a supervisar, sino a todos les tiene que caer la supervisión de igual, desde el almacenero y encargado del carnet específico hasta por el gerente, porque todos son el equipo, ¿no? Inclusive con cada uno tenemos alguna manera distinta de supervisar, ¿verdad? Entonces, ¿es universal las reglas para todos? Sí. En las áreas, las responsabilidades de cada caso, sí puede ser particular, ¿no? Bueno, las empresas obligadas, porque no todas están obligadas a tener auditorías, ¿no? Sobre todo, bueno, pueden haber algunas auditorías que están pegadas o son de repente parte de un proceso judicial, sí, le puede caer a cualquier empresa, ¿no? Pero si es, las que sí están obligadas, y no necesariamente acompañadas por algún litigio,
sino que además sí o sí tienen que estar auditadas anualmente. En este caso son las que cotizan bolsa de valores y además las que están reguladas por la Superintendencia de Mercado de Valores y las de Superintendencia de Banca y Seguros, es decir, los bancos, los seguros, las AFPs, ¿no? Todas ellas sí o sí tienen que ser auditadas por lo menos una vez al año, ¿no? Bueno, de los tantos tipos de supervisiones que tenemos aquí algunos tipos de supervisiones. Unos de ellos son la financiera, ¿no? La que se enfoca, pues como su nombre lo dice, a revisar estos estados financieros de la empresa, en este caso la que sí tiene fines de lucro, que en este caso son las empresas que tienen ganancias, ¿no? Las ONGs también son supervisadas, sí, y bastante por la parte financiera, porque ellos tienen que demostrar que su ganancia va a ser, si la tienen, va a ser mínima, mínima, mínima. Y esta ganancia que van a tener que tiene que ser próximamente en el siguiente ciclo utilizada. Es decir, pero ustedes dirán, uy, si no tienen fines de lucro, entonces, ¿cómo es que pagan sueldos? ¿Cómo pagan los salarios, los beneficios? Por ahí algunos incentivos especiales, algunos gastos, por ejemplo, de representación de algunos representantes legales que tengan que viajar, que tengan que pagar sus viáticos, de repente premiar a los mejores trabajadores, de repente crear o participar en algún evento donde se necesita algunos gastos, ¿no? ¿De dónde van a sacar todo esto? Y sí se puede, porque también eso lo demuestran dentro de sus estados financieros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde van a balancear y justificar en qué están gastando, ¿no? Y sí, pues tienen algunos porcentajes aceptables en cada tipo de actividad, ¿no? Pero sí, la mayor parte tiene que estar invertida dentro de sueldos y salarios y dentro de las actividades en este caso, propias, en la que tengan pues el giro la institución, que en este caso es una ONG, que sí tienen la responsabilidad de balancearlo casi al 100%, ¿no? Pero siempre tienen la posibilidad de tener un margen, no se llama ganancia, sino de próxima utilización, ¿no? O sea, de un tipo de ahorro, pero que aún así lo tienen que utilizar, ¿no? O de algún respaldo financiero para alguna eventualidad, que sí la pueden tener, pero la tienen como manera de ahorro, ¿no? Entonces, todas tienen algún tipo de supervisión financiera, interna o externa, pero la tienen, ¿no? Hay también supervisiones o auditorías que son operativas, ¿no? Estas evalúan, en este caso, la eficiencia y la eficacia de los procesos, ¿no? Y de las operaciones de la organización, ¿no? Identificando por ahí siempre las áreas de mejora en términos de uso de recursos, ¿no? Si evalúo la parte operativa, pues tengo que estar de verificar que estos recursos han sido utilizados de manera responsable, ¿no? Y para los fines que se han establecido, ¿no? Cumpliendo así, pues, con las políticas de la institución, cumpliendo además con los procedimientos que se pusieron en la planificación y llegando, sí, al final, pues, al logro de los objetivos, ¿no? ¿Qué más? Hay también auditorías o supervisiones de cumplimiento, es decir, donde puedo verificar que una organización esté cumpliendo con las leyes y regulaciones o políticas internas o estándares por ahí éticos relevantes, ¿no? Y esto puede incluir, pues, algunas auditorías de cumplimiento fiscal o legal o cumplimiento ambiental o de seguridad, entre otras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todas ellas, todas estas áreas, las áreas fiscal, legal, ambiental o de seguridad, siempre están involucradas al cumplimiento legal, ¿no? Tenemos también, bueno, en la parte fiscal es totalmente segura porque sabemos de que a veces hay un litigio y que me pide pues que la empresa cumpla, ¿no? De repente se sancionó y dice que tiene que pagar su multa de manera fraccionada, mes a mes, y bueno, de esta manera la fiscalización le cayó y tiene que cumplir, ¿no? ¿Qué más? Puede cumplir también con la legislación laboral, ¿no? Entonces tiene que ver pues que su personal esté en planilla, ¿no? Pueden tener algún porcentaje de trabajadores que no lo esté, pero sí tienen que demostrar con ellos algún documento de pago como su recibo por honorarios, es decir, están contratados de repente de manera independiente, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso la SUNAT, por ejemplo, supervisa que los trabajadores, si ganan más de 3.700 soles, sea en cuarta o quinta categoría, o sea, diferentes tipos de contrataciones,
cumplan con pagar impuestos a la renta, ¿no? Entonces, y para eso la empresa tiene que retener esto y llevarlo a disposición de SUNAT, ¿no? Entonces, esto es un cumplimiento que también SUNAT fiscaliza, ¿no? SUNAFIL, por ejemplo, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, es la quien vela por los trabajadores para que estén cumpliendo la empresa con sus beneficios. Por ejemplo, si no tuvo vacaciones, pues que se le pague monetariamente estas vacaciones, ¿no? O vacaciones trunca al final de su retiro en algún momento, ¿no? ¿Qué más? Que cumplan, si algunos trabajadores tienen derecho a la CTS, pues que estén abonando 2 veces al año a sus cuentas de CTS en el banco que tengan esta cuenta, los trabajadores que estén abonando. Y esto es un beneficio que tienen que cumplirlo 2 veces al año, ¿no? ¿Qué más? Que cumplan con, de repente, velar por ellos en las diferentes licencias médicas que puedan tener, ¿no? Si tienen mujeres en edad fértil, pues tienen que, están por ahí algunas embarazadas y tienen que brindarle este tiempo de licencia que tienen los 3 meses, ¿no? Bueno, mes y medio antes, mes y medio después del nacimiento para que descansen de manera remunerada, ¿no? De igual modo, las vacaciones remuneradas o otros tipos de licencias también remuneradas. Bueno, todo esto fiscaliza, en este caso, SUNAFIL, que cae en las diferentes empresas de manera inopinada o sorpresiva, ¿no? ¿Para qué? Para supervisarlos así, si están cumpliendo realmente, ¿no? ¿Qué más? Cumplimiento también, y también hay estas supervisiones en sistemas de información, ¿no? Donde se evalúa, pues, que la seguridad, la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información esté de acuerdo a las normas. Es decir, si tengo yo a cargo las bases de datos de personas, de clientes que fueron míos o de usuarios que en alguna vez se vincularon conmigo y me dieron la autorización de que utilizar mi correo personal para que me envíen publicidad, pues claro, puedo, sí, pero tengo que verificar como empresa de que esta información no se difunda. Es decir, si yo como gestor de talento humano y tengo que supervisar un área que está de repente utilizando con responsabilidad ese correo electrónico que me he brindado, que es personal, pues tengo que ver que no se difunda. Es decir, si marketing me envía un correo masivo a ellos, pues que no lo pongan en el para, ¿no? No se acostumbra a poner, sino que me lo pongan en con copia oculta. ¿Para qué? Para que esa persona no vea los demás correos de las otras personas, ¿no? De los otros clientes. Y puedan recibir, pues, de manera masiva la publicidad, pero que solo visualicen esta base de datos de correos solo el personal de la empresa, ¿no? En este caso, solo los encargados de enviar este correo masivo. Entonces, de esta manera también me someto a la supervisión de esta seguridad, ¿no? Que en este caso va acompañada de la confidencialidad que me dieron mis clientes o mis usuarios, ¿no? También se supervisa la calidad, ¿no? También, y se audita la calidad también. Esta pues se va a centrar en revisar procesos y sistemas de gestión de calidad de una organización para garantizar su cumplimiento, ¿no? Hoy muchas de ellas tienen un ISO ganado, ¿no? Entonces tienen que cumplir con el ISO al que están vinculados, ¿no? Tienen una calidad ya legalmente establecida que tienen que cumplir, ¿no? Y se tienen que ceñir a ellos porque si no, pues es totalmente reclamable y denunciable, ¿no? Bueno, en todo esto, para toda supervisión, siempre tenemos que pensar en que para poder comunicarnos con las personas con las que vamos a evaluar, con las personas a las que vamos a supervisar, siempre tenemos que dejarles claro que la evaluación de desempeño, que es un control hacia ellos, no es solo para sancionar, no es solo para por ahí llamarles la atención, sino para poder ver, visualizar a tiempo esas desviaciones de los objetivos que nos hemos trazado al comienzo y que los podamos corregir a tiempo antes de que lo involucremos a un futuro más perjudicial para la empresa, ¿no? Y ese es el objetivo principal de una evaluación de desempeño. Lograr en un momento oportuno ayudar al equipo a que se alinee con los objetivos, ¿no? Y esto solo lo vamos a lograr con una buena comunicación, un acompañamiento constante, acompañado en este caso de una constante retroalimentación, es decir, con una constante ayuda de consejos
por ahí de ánimo para poder continuar adelante, y también con asistencia técnicas y con capacitación, ¿no? Que es lo que necesitamos pues tener constantemente para no encontrar pues estos tantos errores en la empresa, ¿no? Y no olvidemos que también como gestores del talento humano estamos involucrados con una ética, ¿no? Una ética humana, una ética que va acompañada con la responsabilidad social y una ética que va acompañada con la responsabilidad profesional, ¿no? La ética, de hecho, de cualquier persona trabajadora, dentro de la administración, como gestor de talento humano o en todo trabajo que hagamos, es un aspecto, pues, fundamental, ¿no? En el mundo empresarial y de la gestión, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos ética, somos el ejemplo de esto y para poder recibir también de nuestros trabajadores del mismo modo su ética con responsabilidad, ¿no? Aquí vamos a ver pues algunos principios éticos, ¿no? Como los que estamos viendo aquí, además porque sabemos que tenemos que ser y reflejar pues una integridad, ¿no? Tenemos que manifestar respeto, tenemos que manifestar justicia dentro de lo que hacemos, ¿no? No podemos por ahí tener nuestros trabajadores preferidos, ¿no? De hecho, es que siempre se va a reflejar alguna química especial con alguno de ellos, pero tenemos que tratar de ser muy objetivos para poder reflejar el trato a todos de manera igualitaria, ¿no? Y la responsabilidad siempre reflejada, sobre todo junto con la transparencia, ¿no? Las cosas que tratamos de contarles a ellos, que necesitamos decirles de lo que está pasando en nuestra empresa, que sean pues si son muy privadas, si estamos por ahí, cosas que nos hemos enterado de la alta dirección, pues que sean transmitidas para ellos cuidadosamente transparentes. Es decir, no todo tenemos que contarlo también, ¿no? Porque a veces también a ellos no todo lo van a entender. Entonces, lo que podemos decir a ellos dentro de lo que estamos trabajando en el equipo, sí tiene que ser totalmente transparente y claro, ¿no? Pero lo que está involucrado en otras áreas, sobre todo las altas direcciones, ahí sí tenemos que manejarlo con mucho cuidado, ¿no? Y sobre todo pensar pues que la responsabilidad social va a implicar pues que las empresas consideren no solo sus objetivos económicos, ¿no? Sino que también su impacto con la sociedad y el medio ambiente, ¿no? Y sabemos pues que el medio ambiente podemos decir, ay, bueno, también tenemos que velar por nuestra naturaleza, sabemos que en un futuro quizá nos va a faltar el agua, nos va a faltar de repente la vegetación, ¿no? Todo, pero también tenemos que estar conscientes de que esto va en base a una normativa legal internacional, ¿no? Entonces tenemos que todos en conjunto responsabilizar de saber de qué se trata el cumplimiento con el medio ambiente, ¿no? Legalmente les digo, ¿no? Porque en casa siempre tratamos de aplicar un poco esto, pero tenemos que en nuestra empresa siempre ligarlo a las normativas legales, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos una ley en el Perú donde nos dice que sí tenemos que tener clasificado nuestros residuos, ¿no? Sí, los plásticos a un lado, por ahí el cartón a otro lado, y sacarlos de manera clasificada, ¿no? Pero no lo hacemos así nomás siempre. Por ahí intentamos en alguna familia sí, ¿no? Pero sí hemos notado que bastantes no, que en un solo tacho de basura colocamos plásticos, cartón, el cartón se moja y ya no es clasificable, ¿no? Y a pesar de que tenemos una ley que lo dice, pero como en el reglamento no sale claramente cómo se va a realizar, entonces todavía no hacemos cumplimiento legal, lo hacemos cumplimiento moral, ¿no? Pero de hecho que estamos todos involucrados alguna vez en esta práctica que la tenemos que hacer, ¿no? Bueno, como responsabilidad social tenemos bastante que hacer dentro de nuestra empresa. Una es el ejemplo que vamos a tener que reflejar constantemente, ¿verdad? Vamos a vernos entonces en la siguiente sesión con el otro temita que es, ahí donde estamos, aquí. Nos encontramos entonces en la sesión 5 con los grandes desafíos para la gestión del talento humano. Hoy estamos sábado, nos vemos entonces el martes con la última sesión en vivo, chicos, ¿ya? Nos vemos entonces, buen fin de semana, hasta luego. Gracias.